¿Qué pasa después de la muerte? ¿Ya no hay nada? ¿El ser deja de existir? Estas son algunas preguntas legítimas que quizás te has hecho alguna vez. De hecho, la idea de que después de la muerte ya se deja de existir ha traído dos reacciones principales en toda la humanidad. La primera de ellas es un terrible pavor a la muerte, muchísimo miedo de morir y dejar de existir. Y muchas personas incluso están dispuestas a adorar a- al ídolo de la muerte con tal de no morir tan rápido o de no morir de una manera terrible. El pavor a la muerte. Y la segunda reacción es una vida en excesos, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, pues si ya después de la muerte ya no existe nada, pues entonces tengo que disfrutar al máximo la vida. Y entonces empiezan a meterse en vicios, en excesos, en lujurias, en un exceso de placeres, etcétera. Y todo esto es por tener un entendimiento sobre lo que pasa después de la muerte, según lo que enseña el mundo. En el tiempo de Jesús existía un fuerte grupo también político-religioso que creía esta idea. ¿Has escuchado de ellos? Los saduceos. Muy buenos días, te doy la bienvenida en este hermoso día jueves. Que el Señor te bendiga. Estamos estudiando Lucas y estamos en el capítulo número 20, versículo 27 al versículo 40. Recuerda que para ese entonces Jesús estaba ya en Jerusalén, casi por terminar el ministerio que vino a hacer a este mundo para salvarnos a ti y a mí. Y bueno, antes de que Él permitiera ser entregado, Él estaba enseñando cosas allí en el templo de Jerusalén. Y recuerda también que, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 20, verso 19, pues le querían atrapar, ¿verdad? Lo querían matar al Señor Jesús, los principales sacerdotes y los grupos políticos religiosos de su tiempo. En ese contexto es que vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 20, verso 27 al 40. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que pues los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas a Jesús dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle ya nada más. Bien, fíjate que este pasaje nos muestra la respuesta, ¿verdad? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Ya no hay nada? ¿Deja de existir el ser? Bueno, el Señor Jesús afirma que sí hay algo, ¿verdad? Esta idea que los saduceos tenían de que ya no hay resurrección, es decir, que ya deja de existir el ser, ya no hay vida, ya no hay nada. Esta idea Jesús la refuta, ¿verdad? Pero primero vemos que hay una pregunta muy malintencionada de parte de los saduceos.
Ellos plantean esta historia ficticia con tal de hacer tropezar a Jesús, ¿verdad? Le ponen, vamos a ponerlo así, un caso muy difícil de resolver. Si realmente no existiera nada después de la muerte, bueno, pues sería difícil resolverlo. Y bueno, disimulada, ¿verdad? Su pregunta, ¿por qué no fueron directo para anunciar y decir, nosotros no creemos en la resurrección, sino que ellos de manera indirecta están hablando de la resurrección? En fin, Jesús nos enseña por lo menos 3 cosas muy importantes. Una de ellas, que no hay casamientos en el cielo, ¿verdad? Mira cómo dice aquí, porque no pueden ya más morir. Dice, ni se casan ni se dan en casamiento, perdón. Ya no hay casamientos en el cielo, verso 35. Y esto es porque pues nos volvemos en ese momento, dice, como los ángeles. Son igual a los ángeles. Es decir, no somos ángeles, porque los ángeles son seres diferentes a nosotros. Nosotros somos seres humanos, somos diferentes, pero en este sentido somos similares a ellos. O sea, ellos no se casan, ellos no tienen una esposa ángel, un esposo ángel, y no tienen hijitos ángel. Simplemente es que son seres que Dios creó, así como los creó, y no hay más. No mueren, no nacen nuevos. Los que creó Dios son los que existen y son los que están. De esa misma manera, dice el Señor Jesús comparando el sentido de que no hay casamientos. Dice, bueno, ahí no hay casamientos en el cielo. Hablando, claro, de aquellos que alcanzan el cielo, ¿verdad? Porque sabemos que también aquellos que no han creído en Jesús como su Señor y Salvador, dice la palabra, bueno, estarán en un lugar separados de Dios, es decir, en el infierno. Pero los que están en el cielo, bueno, no hay casamientos en el cielo. Pero también algo importante que enseña Jesús es que no hay más muerte. Dice el verso 36, no pueden ya más morir. Esto es muy interesante porque hay muchas personas que creen en la reencarnación. Escuche bien, no resurrección, sino reencarnación es lo que muchos creen. Es decir, que después de la muerte vuelven a encarnar en este mundo en otra persona o en algún animal o incluso en algún elemento de la naturaleza. Pero la palabra de Dios es clara. Jesús está enseñando, no pueden ya más morir. Ahí ya están, ¿verdad? Ya no pueden volver a vivir y morir en este mundo. Esto me recuerda a Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solamente hay una muerte y después el juicio. Ya no, esto también abate la falsa doctrina de la reencarnación. Por último, Señor Jesús sabe la intención de estos hombres que ponen esto ficticio, ¿verdad? Este ejemplo ficticio. Y aunque ellos no se lo dijeron, el Señor Jesús sí los confronta en el verso 37. Por eso dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, fíjate cómo Señor Jesús dice, pero ustedes, básicamente, ¿verdad? Parafraseando, ustedes no vienen a preguntar eso, ustedes vienen a afirmar que la resurrección no es real. Pero Jesús les demuestra que sí, la resurrección es real. Verso 37 dice, en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Mire, quiero hacer una pausa aquí. Los saduceos sí creían en la ley de Moisés. Entonces Jesús está haciéndoles ver que ellos mismos están contradiciendo en lo que creen. Porque dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, son personas que ya habían muerto, pero que sigue siendo Dios de ellos, es decir, están vivos. Entonces la resurrección es real. El consejo del día es el siguiente. No creas cualquier idea que circula por el mundo, créele al Creador y lo que enseña en su palabra. Estas verdades traerán descanso a tu corazón, traerán ánimo y traerán aliento. Dios te bendiga.